Ok, muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a iniciar con la clase de la segunda sesión. En esta sesión vamos a ver tres temas, tres grandes unidades. En realidad es bastante información lo que vamos a estar viendo. La primera es gestión del rendimiento. La segunda es entrevista de desempeño y motivación. Y la tercera sería carreras profesionales y planes de sucesión. Son básicamente los tres temas ejes que vamos a estar viendo en la clase el día de hoy. Y antes de empezar de lleno con estos temas, voy a darnos un tour a la plataforma que tenemos por parte de la maestría para que vean lo que se tiene y sobre todo para que tengamos en cuenta qué cosa debemos ir realizando. En la parte de la pestaña general, lo que podemos observar pues es obviamente una bienvenida de mi parte, en donde ahí pues hablo un poquito de mi formación profesional a lo largo de mis 10 años de experiencia que tengo como docente. La maestría es en desarrollo y gestión del talento. Y los temas, en la parte general, pues básicamente dejé un video que se llama Estrategias de Recursos Humanos. Creo que este video es uno de los más importantes que tenemos porque nos va a dar un panorama general de todo lo que vamos a ver o todo lo que estamos viendo realmente en todas estas sesiones que vamos a ir teniendo. Luego, aquí podemos observar un foro. El foro se llama Descubriendo quién soy. Esa es la primera actividad y tiene un valor de 10% de un 100%. Entonces, aquí en Descubriendo quién soy, básicamente nos tenemos que describir tanto personalmente como profesionalmente. Y hay algunas actividades importantes que hay que cumplir, como por ejemplo al final se pide que te describas en 3 palabras, ¿no? Como, ¿cuáles serían las 3 palabras que elegirías para denominarte, ¿no? Para decir quién eres. Además de otras actividades que hay que pido en ese foro, ¿no? Eso ya lo pueden ver ustedes en las indicaciones cuando entren a la actividad. Esa es la primera actividad, está en la parte general. Y pues después ya tenemos formalmente la unidad uno que fue la sesión pasada. La unidad uno y 2 básicamente porque tenemos bastantes temas grandes, digámoslo así, que se van a dividir en sesiones. Entonces la unidad uno y 2 la vimos en la sesión uno, que fue la de estrategias de desarrollo de recursos humanos y gestión por competencias. Esa sería la unidad 2. Estas dos unidades nosotros la vimos en la sesión uno, que de hecho también ya está posteado el video. Ya está el video de todo el curso que tuvimos de la sesión uno, por si la quieren ver. Terminando la sesión 2, les doy la liga para que puedan acceder y puedan repasar la clase de toda esta unidad uno y unidad 2 vistas en la sesión anterior. Es estrategias de desarrollo de recursos humanos y gestión por competencias. Aquí en esta sesión de la semana pasada, pues está la parte introductoria, no me la voy a saltar porque eso básicamente fue la clase anterior. La guía para las actividades, donde vemos los subtemas que tuvimos que ir viendo en la clase pasada. Tenemos el material didáctico, donde tenemos 2 PDFs que es importante que leamos. Tenemos una infografía que es la gestión de capital humano, que básicamente esa fue parte de la clase, una parte muy importante de la clase del fin pasado, de la semana pasada. Y luego tenemos otra imagen, esto que ven aquí, que dice http diagonal i0.wp. Es una imagen, ustedes le dan clic a esta imagen y en automático les aparece esta infografía, ¿no? Esta infografía nos dice, eh, esta infografía nos muestra, pues, varias competencias, ¿no? Como competencias básicas, nos muestra las éticas, comunicativas, dialógicas, convivencia social, emocionales, cognitivas, matrices artísticas, investigativas, entre otras. Y así vemos las competencias genéricas y las competencias específicas. Esto, pues, básicamente es de la sesión anterior, nada más estoy dando un repaso
de todo el material que podemos ver en la plataforma de la maestría y los recursos multimedia, que también es la infografía que se vio la sesión pasada. Nuevamente tenemos el video de estrategias de recursos humanos y las entregas de las actividades. En este caso serían dos actividades de la sesión uno más la del foro. Entonces, estamos hablando que ahorita llevaríamos tres actividades por realizar. Estas tres actividades, la segunda actividad sería identificación de competencias y elaboración de perfil profesional. Esto en la clase anterior se comentaba que lo que teníamos que hacer era elegir a una persona. De hecho, aquí viene en la partecita de acá, casi no se nota. En esta parte de aquí podemos observar que dice, elige a una persona cercana a ti que sea mayor de edad y trabaje. Identifica sus competencias laborales y elabora un perfil profesional para esa persona de acuerdo a sus competencias laborales. Básicamente eso trata la actividad 2. La actividad 1 sería la del foro cuando se presentan. Y la actividad número 3 es la elaboración de misión y visión de la organización donde trabajas. Esto también se explicó en la clase anterior. Comentamos que lo principal que debe tener una organización cuando se está pensando hacer todos estos planes que queremos, planes estratégicos, es la misión y la visión bien definidas. De la misma manera, también se habló que esta misión y visión debe de estar visible por toda la empresa o por toda el área de trabajo y que muchos o todos los trabajadores deben de conocer esta, esta información, porque esta es el eje medular que nos va a permitir realmente poder sacar adelante todos los planes de desarrollo institucional o de gestión que queramos hacer en un año, en dos, en tres, dependiendo cuáles sean los planes que queramos trabajar, si es a corto plazo o a largo plazo. Y bueno, y en este caso, pues era muy sencillo. Tenemos que elaborar la misión y visión de la organización en donde trabajas. En algunos casos comentaban compañeros que no tenían misión y visión sus empresas y hubo una compañerita que nos compartió la misión y visión de donde trabajaba y comentamos que esa misión y esa visión era por ciertas etapas, ¿no? Nos decía que era muy rápido y que queríamos cumplir muy rápido estas misiones, la misión sobre todo, porque la visión era una vista a futuro, pero esas son las actividades que llevamos hasta ahorita y que contempla pues la sesión uno. Todo esto es de la sesión uno. Ahora, para la sesión 2 tenemos básicamente la clase de hoy. No todo lo que está ya en la plataforma aquí, que son la unidad 3, la 4 y la 5, que se llama gestión del rendimiento, como lo podemos ver aquí, y entrevista de desempeño y motivación, y carreras profesionales. Y carreras profesionales, todo esto que está en la plataforma, pues básicamente es la clase del día de hoy, en donde voy a tratar de explicar de forma breve o más fácil que pues los PDFs que podemos tener aquí o que cierta información que tenemos ahí a la mano para repasar, pero pues en la clase trataré de tratar de ir un poquito más a profundidad de los temas, trataré de explicar un poquito más claro para que no tengan que repasar tanto o si tengan que leer algo de todo lo que está aquí en la plataforma, podamos realmente entenderle, ¿no? Entenderle dándoles una explicación pues un poquito más clara tal vez en la clase de hoy, facilitarles un poquito más los conceptos y ya cuando ustedes ya lo vean en la plataforma y repasen, pues estos conceptos sean más sencillos para ustedes, entenderlos y no les estén hablando en chino, ¿no? Ahora, uno de los primeros videos que tenemos es un video que elaboré hace ya algún tiempo sobre la entrevista estructurada. Esta es la principal video que les recomiendo antes de entrar a la unidad de entrevista de desempeño, porque ahí básicamente explicamos qué es una entrevista estructurada a nivel general, sea de desempeño de cualquier índole, ¿no? En el momento en el que nosotros tenemos que entrevistar a una persona, en ese momento la entrevista estructurada juega un papel importantísimo. Y en una entrevista de desempeño, obligatoriamente tiene que ser una entrevista estructurada.
Entonces, este video va a ser la base para poder entender a profundidad nuestro tema de entrevistas de desempeño. Como bien pueden ver en los recursos multimedia, tenemos la gestión del rendimiento, son dos videos de gestión del rendimiento, que es justo lo que vamos a ver hoy. Por si necesitan repasar, profundizar más, pues ahí con mucho gusto tienen estos videos para checarlo. Tenemos también el video 3 que es la entrevista de desempeño, y la entrevista de feedback. Básicamente esto es casi lo mismo, nada más que la entrevista de feedback es como de retroalimentación a la persona con una intención de motivar a la persona o al trabajador. Poco a poco vamos a ir viendo cuando desarrolle yo este tema más adelante. Voy a explicar a qué nos referimos. Pero bueno, aquí hay un ejemplo incluso de la entrevista de desempeño y de la entrevista de feedback que vamos a hacer, ¿no? O que estamos realizando. Finalmente, pues vamos a tener aquí una información muy importante que encontré de la entrevista de evaluación del desempeño, como una especie de resumen visual para una lectura muy corta, pero que les puede ayudar a comprender mejor para qué me puede servir la evaluación del desempeño. Y finalmente tenemos los planes de carrera y sucesión, lo tenemos con un Prezi y además tenemos pues otros dos videos que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor estos conceptos, ¿no? De qué son las carreras profesionales y para qué me va a servir un plan de sucesión. Y con base en toda la información que veamos en la plataforma y que veamos el día de hoy, ya tienen aquí sus actividades para entregar. Esas actividades son 3 actividades que son, para mi gusto, las más importantes de toda la unidad o de todas las sesiones que vamos a tener. ¿Por qué? Porque estas unidades valen mucho. Entonces, no quiere decir que las otras no valgan, pero las otras valen 10%, 15%. Estas valen 20% hasta 25%. Entonces, en realidad, entre lo que tenemos de la primera semana y de la segunda semana, yo creo que va a ser la parte más enriquecedora que vamos a tener de conocimiento, pero también la más ardua de trabajo. ¿Por qué? Porque en la semana 3 vamos a hacer un cuestionario que vale 10% de la participación, creo, más o menos, o 5% incluso. Vale muy poco ese cuestionario que vamos a tener en la semana 3. Y en la semana 4 vamos a tener un examen final que también vale muy poco, vale 10%. Entonces, es muy probable que la actividad número 2 de esta sesión, que es la del video de 3 minutos realizando una entrevista de desempeño y motivación, le baje porcentaje, pero quería yo platicarlo con ustedes. ¿Qué prefieren? De estas 3 actividades, esta entrevista es para mí una de las más importantes, pero vale 25%. Yo puedo hacer que esta entrevista valga 20% y entonces dejar el cuestionario en 10%, perdón, que es un cuestionario que van a realizar que van a resolver a partir de un video que les voy a dejar, y el examen que también vamos a resolver. Ese examen vale 10%. Entonces, si yo dejara esta entrevista, que es una actividad, que es un proyecto, en 25%, entonces el cambio se haría en el cuestionario y el cuestionario valdría 5%, básicamente de a punto por pregunta, porque serían solo 5 preguntas. Y pues el examen, si no puedo hacer que valga menos de 10%, ¿no? Entonces, en conjunto, realmente, para mí, lo que yo le llamo evaluación como de examen, tanto es el cuestionario como es el examen así de preguntas de opciones, falso, verdadero, A, B, C, D, no sé, con preguntas abiertas, con algunas preguntas abiertas y todo eso. Ese examen al final lo dejo al final porque pues todo lo que se vio a lo largo del curso. Y también por eso no vale mucho, ¿no? En dado caso les vaya un poco mal o no hayan contestado muy bien, pues solamente vale el 10%. Por eso digo, la carga más importante de la calificación recae en esta sesión, en esta semana, ¿sale? Porque son 3 actividades. Y si a esto le agarramos la semana pasada, entonces básicamente
con toda la información de la semana pasada y esta, ya tendríamos 80% de la evaluación o hasta el 85% de la evaluación. Entonces, sí, por eso les digo que es muy importante. Ahora, ¿por qué hago la carga de trabajo en la semana 1 y la semana 2? Porque entonces tienen la semana 3 y semana 4, por si alguien no se ha atrasado, tiene muchas cuestiones en su trabajo o tiene otras actividades por hacer a lo largo de esas semanas, pues pueda realizarlas también en la semana 3 y parte de la semana 4. ¿Sale? Por eso es que la carga de actividad se va, o yo elijo la semana 1 y 2. ¿Por qué? Porque la 3 pues nada más va a ser un cuestionario muy sencillo. Ven el video, responden las preguntas y ya está. Y el examen, pues si aprendí, saco 10, y si no aprendí, saco 8 o saco 7, dependiendo cómo me vaya, y ya. Entonces, la parte de hacer cosas serían solamente eso. Y eso, pues ya lo tienen en la plataforma, ya está, ahí ya pueden revisar todo esto. Y a partir de mañana, pues yo estaría subiendo la sesión, la unidad número 6, 7 y 8 de la sesión 3. Y estaría subiendo también parte de los tópicos 6, 7 y 8, 9, 10 y 11 tal vez. No creo que son 11 unidades para la última sesión que sería la sesión 4. Básicamente esa es la información que tenemos en la plataforma, que pueden revisar, las actividades que vamos a tener a lo largo de todas las sesiones para poder acreditar la materia y pues eso sería la parte de la introducción de la clase el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto te la puedo responder, Alejandro. ¿Alguna duda? ¿Todo bien, Alejandra? Maestro, una duda con respecto a la entrevista, ¿Sí? perdón porque se escuchó medio entre, ¿es hacia alguien que yo conozca o cómo? Sí, de todas maneras, damos la De mi clase y explico. Ajá, no te preocupes, damos la clase y explico. Así, a grandes rasgos, ponte las actividades que estas que les digo son, aquí viene, dame chance, aquí está. Por ejemplo, una actividad es la infografía sobre la gestión del rendimiento. Esa es la actividad, ¿no? Y nos dice así, elabora una infografía donde se muestran los principales aspectos del tema gestión del rendimiento, esto con lo visto en la clase y la información proporcionada en la plataforma. Eso es lo que vas a hacer. Una infografía puede utilizar Canvas, ya hay muchos formatos ahí donde tú nada más pues tienes que agregar la información del curso y esa información es de la que vas a aprender hoy y también de la que está en la plataforma que ya les agregué. Entonces ustedes van a armar su infografía y con eso van a entregar esta actividad. Luego van a tener, espérenme tantito, perdón, ahorita regreso. ¿Mudar? Ok. Estábamos explicando entonces la infografía. Esto lo pueden hacer en Canvas, se lo recomiendo, pero también si tienen algún detalle con Canvas, pues lo pueden hacer incluso hasta en un PowerPoint, ¿no? Nada más ponen ahí una medida en horizontal, en vertical o en horizontal, dependiendo cómo quieran hacer la infografía, si a la larga o acostada. Y y ahí pues le agregan cambio de dimensiones, ¿no? La hacen un poquito más grande la diapositiva y pueden hacer así su infografía o pueden utilizar algún otro programa que ustedes conozcan para desarrollar infografías. Yo creo que no tengan problema con eso porque ya en la semana, el mes pasado que tuve la oportunidad de darle clase a otros compañeros, me habían dicho que sí habían trabajado con infografías. Entonces creo que esa parte la tenemos sin problema. Si tienen alguna duda de infografía, me dicen y con mucho gusto les mando en redes, ahí en el WhatsApp o en otra, pues algún tutorial o alguna infografía de cómo hacer una infografía o por como ejemplo y ese tipo de cosas. Luego, tenemos la parte del video. El video dice, video de 3 minutos realizando una entrevista de desempeño y motivación. Dice, elige a un compañero de trabajo conocido y elabora una entrevista de desempeño. Recuerda, tu rostro debe aparecer
al igual que el de tu compañero que estás entrevistando. Porque aquí básicamente lo que yo quiero ver en este ejercicio es que tú puedas, o sea, ver cómo te desarrollas, ¿no? Cómo te desenvuelves ante la cámara, cómo realizas las preguntas, ver esta cuestión de entrevistado-entrevistador, cómo te presentas, cómo manejas las preguntas, la escaleta, entre muchas otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, digo, 3 minutos, creo que es un, este, un tiempo adecuado. Mi recomendación es que si su teléfono tiene alta calidad, que no lo graben en esa alta calidad porque luego llegan a pesar muchísimo y realmente pues yo no evalúo tanto esa parte, ¿no? Entonces, háganlo con una calidad normal en su teléfono. A veces, me lo han pasado por WhatsApp, pero como pesa mucho, me lo mandan por partes, me lo mandan en 3 partes de 2 minutos y medio aproximadamente cada parte y con eso se puede ir solucionando. Entonces, eso sería la cuestión de la entrevista. Y la otra actividad es, ahorita les digo cuál es elabora un mapa mental sobre las carreras profesionales y los planes de sucesión, que también esos temas pues son los que estamos viendo y también están en la plataforma. Dice, utiliza la información impartida en clase, además de los materiales y recursos proporcionados en la plataforma, para elaborar tu mapa mental. Y ese mapa mental sí lo pueden hacer en PowerPoint. Un mapa mental básicamente tiene dibujos que representan la idea principal, en este caso de carreras profesionales y planes de sucesión, y también va a tener cierta letra, ¿no? Extractos, conceptos importantes, definiciones, que pues van a tener relación directa con que van a tener relación directa con los dibujos o las imágenes que van a contemplar ahí. Eso básicamente consiste las actividades de la sesión de hoy. Ahora, pues vamos a estar aquí ya hablando de gestión del rendimiento y vamos a empezar con qué es la gestión del rendimiento. Y la gestión del rendimiento es uno de los 7 subsistemas que componen el sistema administrativo de recursos humanos, mediante el cual se busca identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles de los objetivos y metas institucionales. Asimismo, permite evidenciar las necesidades de capacitación requeridas por los servidores para mejorar su desempeño de acuerdo al puesto que ocupan. Aquí no hay mayor problema porque incluso en la plataforma tenemos esto que se los voy a compartir ahorita. Aquí yo les hice una especie de cuestionario en donde están las principales preguntas del tema gestión del rendimiento. ¿Qué es la gestión del rendimiento? Luego el ciclo anual se desarrolla a través de 5 etapas. ¿Cuáles son estas 5 etapas? Las tenemos aquí. Planificación, establecimiento de metas y compromisos, seguimiento, evaluación y retroalimentación, entre otras. Luego tenemos como la pregunta 2, ¿en qué consiste cada etapa del ciclo de gestión del rendimiento? Y aquí se los explico cada una de las etapas, ¿no? Planeación, establecimiento de metas y compromisos, seguimiento, evaluación, retroalimentación. Entonces, esto pues lo podemos encontrar ahí en la plataforma, todo el cuestionario de las principales preguntas sobre el tema. Y de la misma manera, también tenemos, les puse ahí un boletín muy importante que salió en 2019 sobre para qué nos va a servir la gestión del rendimiento. Este boletín se los vuelvo a compartir. Aquí está. Y este boletín, por ejemplo, es qué es la gestión del rendimiento, cuáles son sus principales beneficios a las entidades, a las oficinas de recursos humanos, a los directivos públicos, a los servidores en general. Entonces, ¿y cómo se desarrolla? Pues básicamente son las etapas del ciclo, ¿no? Que ya mencionamos hace ratito, que es la planificación, establecimiento de metas, seguimiento, evaluación y retroalimentación. Pero bueno, antes de seguir viendo todo esto y qué se hace en cada una de estas etapas,
Pues me quiero enfocar al qué es, ¿no? Y dice así, es una herramienta de gestión del talento humano que se contempla como uno de los 7 subsistemas, lo que acabamos de mencionar ese rato, que se contempla como uno de los 7 subsistemas que compone el sistema administrativo de recursos humanos del sector público, en este caso privado también, mediante el cual se busca identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. Entonces, ¿qué entendemos entonces por gestión del rendimiento? Bueno, pues para empezar tenemos que analizar la palabra rendimiento. El rendimiento es lo que una persona realiza en su jornada laboral. Esa es la gestión del rendimiento, independientemente de cuál sea. Independientemente, independientemente de cuál sea esta. Entonces, la gestión del rendimiento pues nos va a ayudar o nos va a permitir poder saber qué tanto está haciendo un trabajador y si este trabajador está haciendo las actividades que tiene que hacer a lo largo del día. Y pensemos un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una empresa constructora y a los albañiles les van a pagar por día a partir de su trabajo. Y si alguien no tiene el control de lo que se lleva avanzado, de lo que se hizo un día antes, y de pronto alguien, un albañil llega y no hace nada, pero no hay alguien que lo supervise y que no sepamos cuáles son las actividades que tiene que hacer al día o en esa jornada de trabajo, pues él puede no estar haciendo nada, termina el día y cobrar el día. Por eso es tan importante la gestión del rendimiento. Entonces, gestión, pues esta situación de administrar los recursos que tenemos y evaluarlo y llevar un control minucioso sobre lo que se esté desarrollando. En este caso va a ser el rendimiento de nuestros trabajadores. Y para eso debemos de llevar un control. No solamente sería un control de asistencia, sino sería un control de rendimiento. Un formato que nos pueda permitir llevar y saber específicamente lo que nuestros trabajadores tienen que hacer al día y estos reportarlos diarios, semanalmente y mensual o quincenalmente, para así poder tener un control de que todo lo que se esté realizando en la empresa día a día tenga un rendimiento óptimo, tanto como el ejercicio o la labor del empleado como el del dueño de la organización. Eso sería, en pocas palabras, la gestión del rendimiento. ¿Ya habían escuchado hablar un poquito de esto, Alejandra y Rubí, sobre la gestión del rendimiento? ¿Ya habían escuchado hablar sobre esto? Bueno, vamos a continuar. Eh, Luego tenemos, entonces, cuando tenemos una buena gestión del rendimiento, esto lo que nos va a permitir será evidenciar las necesidades de capacitación requeridas por los servidores para mejorar su desempeño de acuerdo al puesto que ocupan. Y hay varios beneficios. El primero sería fortalecer el sistema de planeamiento, luego sería fuente para la toma de decisiones, motivar y estimular a los colaboradores hacia el logro de objetivos de la institución, identificar las necesidades de capacitación, Sí, entre otras cosas. Ajá. Conocer el rendimiento de su equipo, orientar a su equipo hacia los objetivos relevantes, conocer sus fortalezas y áreas de mejora. Entonces, básicamente, tener un control del rendimiento de nuestra organización nos va a permitir tener organizaciones más productivas, ¿no? La vez pasada hablábamos sobre cómo las organizaciones deberían de alentar a su trabajador.
y cómo las organizaciones e instituciones deberían de fomentar un ambiente agradable para que el trabajador pudiera desarrollar todo su talento y toda su capacidad y que la empresa le diera toda esta cuestión de no solamente intelectual y de capacitación de temas y de conceptos pues académicos, concursos y talleres y demás, sino también que se enfocara a la parte emocional. Ahora, nuestra sesión 2 ya no solamente se está enfocando en que el trabajador debe de estar en condiciones óptimas, sino sí, debe de estar en condiciones óptimas y la empresa debe de darle todo su apoyo para que se siente lo más tranquilo posible, pero también la organización debe medir las actividades que este trabajador realice día a día, ¿no? Para poder determinar y evaluar el crecimiento de la organización. Hay, como les había dicho, 5 etapas importantes en la planeación. Es en la etapa de sensibilidad, donde se comunica y se va capacitando a nuestros empleados, en donde se va a explicar que se va a implementar la gestión del rendimiento. Esa es la primera etapa. Entonces, en la etapa de planeación se hace toda la parte administrativa, toda la parte de documentos, pero también se lleva a cabo el inicio o se les empieza a enseñar a nuestros empleados que vamos a empezar en la organización a hacer una gestión del rendimiento. Y por lo tanto va a haber un mayor control. No solamente un control de asistencia, sino un control de las actividades que cada uno realiza y elabora, sino día a día, por lo menos semanalmente o mensualmente. 2 sería el establecimiento de metas. Y esa es la parte más importante. Porque a partir de estas metas, nosotros vamos a poder saber si existió o no existió un buen rendimiento. Ejemplo, si yo en mi meta voy a tener que de cada 2 personas que llegan a la tienda, tengo que vender un ventilador, por decir algo, y esa va a ser mi meta, por cada 2 personas que llegan a la tienda, yo voy a vender un ventilador. Esto quiere decir que si llegan 10 personas, tengo que vender 5 ventiladores. Y a la mera hora llegan 20 personas, debería de haber vendido 10 y solo vendí 3 ventiladores. Eso está afectando directamente a mi rendimiento. Y entonces esto en la gestión del rendimiento pues marcaría un foco rojo en cuanto a mis capacidades como vendedor. Por eso el establecimiento de metas debe de ser una parte muy importante cuando estamos realizando este tipo de gestión. ¿Por qué? Porque entonces, si son metas, pues a la organización normalmente le va a encantar hacer metas muy ambiciosas, pues por obvias razones. Pero también cuando uno trabaja en recursos humanos, tenemos que enfocarnos en que estas metas sean alcanzables, sean medibles, pero sobre todo tenga que ver con el rol de nuestro trabajador. No podemos inventar metas al ahí se va o poner metas como pues inalcanzables, porque entonces vas a generar frustración en el trabajador. Voy a compartirles esta parte que a mí me llama mucho la atención, en donde aquí podemos ver como la parte de la planeación, que es la etapa 1. Tenemos aquí lo que les decía, que es donde tenemos que avisar de que se va a implementar la gestión del rendimiento. Pero luego tenemos en donde dice aquí el establecimiento de metas. En esta etapa, el evaluador y el evaluado se reúnen para fijar las metas de este último. Y esa es la chamba. Esa es la chamba que tenemos o que tendrían ustedes si realizan esta gestión del rendimiento. Tú como evaluador tendrías que sentarte con el otro empleado, bueno, con el empleado, y tendrían que fijar las metas en conjunto. Él te diría cuál es su rol, cuáles son las principales prioridades del equipo de su trabajo, y entonces con base en estas 2 cuestiones, el rol y las prioridades, se fijarían las metas en donde entonces empezaría su evaluación, ¿sale? Empezaría la cuestión de
ir checando que cumpla estas metas, que las logre. Luego sería el seguimiento. En esta etapa se reúne el evaluador y el evaluado para asegurar el cumplimiento de la meta, identificando evidencias, dificultades y progresos en el rendimiento. Y esto, pues se tiene que hacer un seguimiento para ir revisando que efectivamente se esté cumpliendo las metas. En dado caso de no ser así, pues se tendría que hacer un ajuste de las dos partes. En dado caso que se cumplan las metas, también se ajusta. Y en dado caso de que no se cumplan las metas, también se ajusta. Entonces son cosas muy importantes a tener en cuenta cuando estamos implementando esto. Evaluación. Evidencia el logro alcanzado para las metas acordadas. Son los evaluadores los que valorizan dicho rendimiento y se identifican brechas que luego serán atendidas con capacitación. Entonces, cuando nosotros podemos ver que las metas por alguna razón no se están realizando, nosotros lo primero que tenemos que hacer con nuestro trabajador es buscar una capacitación, porque igual lo que le falta a nuestro trabajador es justamente eso, la capacitación. Entonces, si él no está cumpliendo ciertas metas, en ventas, por ejemplo, igual lo que le falta es capacitarlo en ventas. Y entonces, pues hay que darle un curso de capacitación para mejoramiento de ventas o de persuasión o de mejoramiento con el trato de las personas, etcétera, expresión oral, entre otras cosas. Para que terminemos al final con la retroalimentación. El evaluador informa al evaluado sobre los resultados obtenidos e identificarán los aspectos positivos y aquellas áreas de mejora que requieran de un mayor refuerzo. Y todo esto de la gestión del rendimiento se está buscando con la intención de tener una mejora continua. Esta mejora continua se va a lograr a partir de la retroalimentación. Eso es lo que vamos a buscar con todo esto. La retroalimentación nos va a permitir hablar con nuestro, hablar con nuestro empleado y poder ver o descubrir dónde están los puntos de mejora. Qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y darle las diferentes retribuciones de todo esto que se pueda ir viendo. Esto es básicamente lo que es la gestión del rendimiento. No sé si tengan alguna duda. No, no maestro. Ok. No, maestro, está claro. Muy bien. Entonces, luego tenemos como una especie de subtema, es parte de esto, del ciclo de lo que estamos viendo, nada más que en una cuestión teórica se le llama gestión por objetivos, el establecimiento y seguimiento de objetivos. Es similar a lo anterior, solo que en este caso en lugar de metas, planteamos objetivos. Es similar, ¿no? Recordemos que están primero los objetivos esta es una forma más grande y las metas son cosas más pequeñas, ¿no? El objetivo sería crecer en un 10% las ventas del mes, nuestro objetivo. ¿Cuál sería la meta? Ah, bueno, vender tantos ventiladores cuando, o sea, a tantos clientes en tanto tiempo. Entonces, la meta es lo que me va a permitir alcanzar mi objetivo. Entonces, poco a poco voy a realizar meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Y voy a poner un ejemplo cuando alguien quiere bajar de peso, por ejemplo. La meta, ¿qué sería? Bajar 10 kilos. La meta sería, ¿cuál? Sería hacer ejercicio 1 hora diaria y bajar medio kilo a la semana. Esa es la meta. Porque mi objetivo es bajar 10 kilos en un año, por ejemplo, o en un periodo de 8 meses o lo que sea que yo necesite, ¿no? Entonces la meta es este escaloncito que poco a poco puedo ir logrando hasta llegar a mis objetivos generales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tanto este tema como este. Los objetivos globales de la gestión del rendimiento, pues son los que van a dictar nuestro ciclo de planeación para elaborar nuestras metas. Y la gestión por objetivos
sería el establecimiento y seguimiento de objetivos. Entonces, una organización, además de tener su misión, además de tener su visión, como ya lo platicamos, además de preocuparse por la evaluación de sus talentos, también debe de preocuparse por mejorar la cuestión de sus objetivos, de tener objetivos claros, alcanzables, con metas muy definidas y con base en ello poder evaluar el rendimiento de nuestros trabajadores. Y a grandes rasgos, este sería pues el primer tema de gestión del rendimiento. No sé si tengan alguna pregunta, algún ejemplo que quieran dar, cómo se sentirían si a esto le dieran si ustedes, a la empresa en la donde trabajan, tuvieran ese tipo de gestión del rendimiento, por ejemplo, o lo tienen, no sé, igual y si la tienen. Cuéntenme un poquito ahí, ¿qué pasa con ustedes? Si lo tiene, no lo tiene, cuéntenme un poquito. Gestión del rendimiento. Bueno, en la empresa donde yo trabajo, ya tiene cuando recién iniciaron las ventas, es- a los trabajadores que eran los despachadores, los incentivaban dependiendo de la cantidad que vendían por mes. Les daban material como para llamar la atención del cliente y el bombero que ahora sí que vendía más durante el mes, se le incentivaba con un bono de 500 pesos. Pero no sé cuál fue el motivo por el cual ya no continuaron con esa dinámica, pero sí los chavos se motivaron bastante y sí hubo un gran incremento en las ventas. Ok. Oye, Rubí, perdón, Alejandra, una preguntota. Por ejemplo, ahí donde estás, Ujú. estos, bomberos le dices, ¿verdad? ¿O bomberos se les llama? Sí, bueno, Sí, sí, se les dice, sí, o por eso. despachadores. Ajá, por ejemplo, ellos Ujú. tienen metas al día o a la semana de cumplimiento de ciertas metas, de ciertos litros que tienen que vender al día. No, Ah, bueno, a eso no. nos referimos con la gestión del rendimiento. Haz de cuenta, tener un Sí, documento, un Excel. Ajá, tener un documento, un Excel o un formato en donde dijera, cada despachador tendría que atender al día, no sé, 100 autos, yo sé, no sé cuántos, no 100, 50, yo qué sé. O por litros, ¿no? Tendría que tener al día en una Ah, jornada de trabajo, vender tantos litros al día, ¿no? Y a partir de ahí ir me checando su acuerdo gestión. que, Ajá, perdón, me acuerdo que sí, sí, ya me acordé que sí mantenían el control, o sea, bueno, los dueños, su meta era llegar a 10,000 litros, que era lo principal durante el mes, y ellos ok, llevaban una relación de más o menos cuántos carros por hora llegaban, ok, y cuánto era, generaba cada trabajador, sí, ya me acordé, pero sí lo ok. manejaban, pero no sé qué pasó, que ya llevan a cabo. Ok, bueno, pues a grandes rasgos eso sería la gestión del rendimiento. Rubí, no sé si nos quisieras compartir algo sobre la gestión del rendimiento y lo que has aprendido o lo que has visto en donde trabajas. Sí, maestro, claro. Fíjese que la gestión del rendimiento, pues en mi área no la podemos medir porque tenemos alrededor de 2,072 trabajadores ya, nada más en lo que es oficina central, que es el instituto donde yo trabajo, Sí, y pues cada trabajador nos lleva muchísimas incidencias por departamentos. Entonces, claro, nada más tengo 3 capturistas, 4 conmigo a veces, y y no tengo, mm, no es medible, ahí no es medible eh, la cuestión del rendimiento. Eso pasa, creo, un poco más en las empresas particulares, ujú, porque, por ejemplo, le digo que yo antes de entrar al instituto trabajé en Nueva Walmart, en Sam's Club. sí, sí, Entonces ahí sí teníamos, cada mes teníamos metas y como las pasábamos nos incentivaban.
Claro. y se sacaban los asociados del mes y se podía medir el tipo de trabajador que tenía el departamento más, el de ventas, porque yo me dedicaba a las ventas de membresías en específico. Entonces ahí sí nos ponían objetivos muy altos y teníamos que trabajar mucho la mercadotecnia para poder convencer al socio. Entonces sí era una cuestión bastante difícil en su momento porque pues uno a veces no tiene la experiencia para vender de frente. Ahora imagínese, tras de un teléfono es mucho más difícil, Sí, pero claro, pues claro. es bonita. Se usan diferentes dinámicas para poder llegar a los objetivos. Entonces ahí sí había ese control de rendimiento por asociado. Ok, Entonces, pues, y uno pues ya se queda, ¿no? Ya se queda como con los objetivos, porque en mi caso siempre he dicho, ok, si puedo dar esto, pero si hago un poquito más, o sea, no pasa nada. O alguien se va a fijar de que usted como trabajador está haciendo la diferencia en ciertos, en ciertas responsabilidades que le asignan. ok. Muy bien, muchas gracias. Pues ahorita entonces vamos a pasar Sí, maestro. a la siguiente unidad. Vamos a pasar a la siguiente unidad que se llama entrevista de desempeño. ¿Sale? Esa es nuestra siguiente unidad. Y para pues que quede un poquito más claro, me gustaría compartirles esta infografía y que pues resume mucho lo que es la entrevista de desempeño, que tiene relación con la gestión del rendimiento. Dice, haz que la entrevista de evaluación de desempeño sea un éxito. Y luego dice, sácale todo el partido a tu entrevista de evaluación o a la de tu colaborador. Responsable y colaborador. Pues recordemos que en una entrevista siempre va a haber un entrevistado y un entrevistador. Es como parte del proceso de la entrevista, ¿no? Entonces, el responsable prepara el terreno, como lo podemos ver aquí. Eso es lo que hace el responsable. Este, luego, repasa los objetivos y el desempeño del entrevistado. Es decir, que si queremos tener una gestión del rendimiento, tenemos que tener metas claras, ya tenemos que tener todo este ciclo que dijimos anteriormente y saber que a Alejandra le toca hacer tal cosa al día con tales metas y objetivos a la semana, a la quincena y al mes. Y entonces todo eso ya lo tengo que tener en cuenta yo a la hora de realizar mi entrevista de evaluación del desempeño. Luego tenemos repasa los objetivos y el desempeño del entrevistado para saber qué le va a preguntar, qué va a buscar o qué va a estar investigando para ver si Alejandra o Rubí hicieron las actividades, lo que les correspondía hacer en el mes. Luego, identifica sus puntos fuertes y áreas de mejora. Eso es lo que tiene que ir checando. Opta por una actitud abierta como punto de partida para preparar la entrevista y evita posibles interrupciones. Reserva un lugar tranquilo y tiempo suficiente para poder hacer todas las preguntas necesarias al entrevistado y poder sacar realmente pues, la información que está buscando, ¿no? Luego, la autoevaluación, un concepto clave. Reflexiona sobre sus objetivos para la reunión, es decir, como es una entrevista, tú no puedes llegar así de la nada y decir, Rubí, hola, te voy a entrevistar, ven. No, se tiene que planear, se tiene que decir, ¿sabes qué, Rubí? El día de mañana te voy a entrevistar a las 5 de la tarde y vamos a hacer una entrevista para la evaluación de tu rendimiento. Entonces, con eso, o de tu desempeño, pues. Entonces, con eso, pues tú tienes que saber que no es una entrevista de trabajo, no es una entrevista para que me informes quién eres o algo por el estilo, sino va a ser una entrevista que yo te voy a realizar para evaluar lo que estás realizando, ¿no? El desempeño, tu desempeño en la organización. Luego tenemos, analiza tus habilidades y competencias en relación a las requeridas para el puesto. Es decir,
Si tienes que vender, pues tienes que demostrar habilidades y competencias de ventas. Si vas a coordinar, pues de coordinador, y dependiendo si va a ser alguna cuestión operativa, pues tienes que demostrar esa habilidad. Identifica tu aportación al equipo y tus áreas de mejora. Entonces, en esta entrevista, el entrevistado tiene que estar todo el tiempo saber que está siendo evaluado, que está siendo monitoreado y que tienen un control. Y entonces él debe demostrar pues avances en todas las actividades que esté realizando y debe de estar consciente, ¿no? Opta por una actitud abierta como punto de partida para preparar la entrevista. Bueno, ¿esto por qué nos habla de actitud abierta aquí y actitud abierta aquí? Porque debemos de estar conscientes de que esta entrevista se tiene que hacer y nos tienen que evaluar nuestro trabajo, nuestro desempeño en este caso. Y es parte de la chamba, es parte de nuestro día a día, ¿no? Queremos que nos paguen, entonces tenemos que rendir cuentas. Y esto no es tan fácil. Y más si es en una organización que nunca te han evaluado tu chamba, que nunca te han evaluado tu desempeño. Hay un fuerte conflicto y hay un fuerte rechazo al cambio, ¿no? Y muchos sugieren primeramente, antes que todo, dar talleres y cursos de sensibilización al cambio porque todos a veces como que nos enconchamos y ya sabemos qué hacer y qué no hacer y en qué momento y todo. Y cuando apenas nos van a cambiar el juego por ciertas cosas, esto se puede volver así como algún problema muy grande en la organización, porque mucha gente no está de acuerdo, porque no lo ven bien, porque se molestan como que van a estar siendo vigilados todo el tiempo, ¿no? Luego, durante la entrevista, el responsable, ante todo, el diálogo. Siempre platicar, platicar, platicar es muy importante para poder terminar todo esto. Explica la importancia y el objetivo de la entrevista. Apoya tus valoraciones con ejemplos. Evita realizar preguntas con respuesta cerrada. Esto es lo peor que podemos hablar. Por eso les decía que el video de entrevista estructurada les va a servir muchísimo, porque en ese video ustedes van a aprender cómo hacer algunas preguntas, ¿no? Hay varios tipos de preguntas abiertas. Por ejemplo, las preguntas cerradas es cuando te responden un sí y un no. Por ejemplo, ¿llegaste temprano? Sí. ¿Te gusta lo que haces? No. Y cosas por el estilo. No, hay que preguntar siempre el por qué, el para qué, ¿no? ¿Cómo te sentiste al realizar esto? Bien, mal, es una respuesta cerrada. Ante una respuesta cerrada de parte del entrevistado, uno tiene que ser un poco, pues, perspicaz para poderle darle la vuelta y seguir haciendo otro tipo de entrevista y, o sea, otras preguntas para lograr sacarle más información si es que no tenemos pues una cerrada, ¿no? Una respuesta cerrada a nuestra pregunta. Facilita por los logros obtenidos, motiva al colaborador para que tome la palabra y dé ideas para crear un plan de acción. Y ahorita vamos a hablar más al ratito qué sería el plan de acción. Y luego muéstrate comprensivo y flexible. Es decir, si tú estás observando en la evaluación del desempeño que el trabajador está fallando, tiene varias áreas de oportunidad, se le llama, o sea, cuando hay muchos errores, cuando hay cosas que no está haciendo bien, y encuentras muchas áreas de oportunidad, entonces, lo que tienes que hacer es mostrarte comprensivo y flexible, es decir, le tienes que preguntar al trabajador por qué. ¿Por qué no cumplió la meta esa semana? ¿Por qué no cumplió la meta esos días? ¿Por qué llegó tantas veces tarde? ¿No? Y hay que entenderlo, no para, pues, no que no tenga una sanción, sino más bien eso te va a servir al final, a la hora que realicemos el plan de acción, porque todo esto va a terminar en un plan de acción. ¿Qué cosa es esto? En una especie de compromiso por parte del entrevistado en el cual se va a comprometer a mejorar, se va a comprometer a ser un mejor trabajador y en corregir todas esas cuestiones que estemos viendo que no se están cumpliendo al pie de la letra.
y pues con ese plan de acción ya tenemos cierta evidencia que nos va a permitir corroborar si efectivamente hay un avance, una evolución en ese trabajador para hacer sus cosas pues más eficiente o no, ¿no? Y tenemos siempre pretextos o siempre explicaciones o siempre le está pasando detalles que hacen que no esté cumpliendo las metas. Participa de forma activa, eso es para el colaborador, con tus comentarios, ¿no? Es decir, debe de ser abierto a responder. No debo de estar con mala cara, no debo de estar diciendo solo sí y no, respondiendo lo mínimo indispensable. No, tengo que ser abierto, ¿no? Uno como entrevistado en una evaluación de desempeño, tengo que mostrarme abierto, con confianza. Si no estás de acuerdo con algo, exponlo de forma constructiva. Es decir, si hay una cuestión que yo siento que se me está imponiendo de una forma no grata, no hay que quedarse callado. Hay que decirlo, pero la forma es importante, que debe ser una forma constructiva. Es decir, debemos de buscar la manera adecuada para explicar por qué no estamos conformes con lo que nos están pidiendo y debemos de dar una alternativa de mejora. Luego, no te quedas con dudas, solicita aclaración de lo que necesites, ayuda a definir acciones concretas, no te centres en el pasado, mira hacia adelante. Y aporta propuestas para construir un plan de acción con propósitos y tiempo. Y eso es a lo que voy. Al final del día, en una entrevista de desempeño, sale de la evaluación del desempeño, lo que vamos a buscar hacer es un plan de acción de los errores que uno vaya encontrando. Y finalmente tenemos después de la entrevista, ayuda a tu colaborador a identificar formaciones de mejora competencial o técnica, es decir, algún curso, algún taller, normalmente siempre terminan mejorando al trabajador porque a veces no hacen las cosas no porque no quieran, sino por desconocimiento de las cosas. No sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ciertos talleres, ciertos cursos luego les puede ayudar a mejorar su rendimiento. Hace el seguimiento, es decir, debemos de hacer el plan de acción y revisarlo constantemente. Y luego tú eres el protagonista y adquiere compromiso y fija tus metas, es decir, una persona que ya recibió su plan de acción, pues debe tener un compromiso con la institución, darse cuenta que no estaba cumpliendo las metas, darse cuenta que ahora las debe de cumplir. Dice claramente, no confundas los objetivos con las tareas, lo que les decía, el objetivo es el punto final, lo que quiere lograr la institución a largo plazo o en cierto tiempo, pero las tareas son las tareas del día a día, ¿no? Hoy tengo que hacer mi tarea, o sea, mi objetivo es aprobar la materia. Mi tarea es hacer las actividades que me pide el profesor y mi meta es hacer las actividades que me pide el profesor como máximo 3 días después, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de objetivos, metas y tareas. Luego desarrolla nuevas habilidades y competencias y mide tu evolución, analiza los logros obtenidos. Porque eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros estamos elaborando una entrevista de evaluación del desempeño, pues básicamente lo que queremos es darnos cuenta cómo va nuestro trabajador. Y si se pueden dar cuenta, en este tema, en el tema de gestión del rendimiento, nos dimos cuenta que aquí lo que tenemos que hacer es controlar el rendimiento de nuestro trabajador, es decir, las actividades que hace. Mientras que en la entrevista de desempeño es ahí donde tenemos que indagar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las metas de arriba de la gestión del rendimiento y llegar a un acuerdo de cómo este trabajador puede mejorar con el plan de acción. Y eso es básicamente lo que quiere lograr la entrevista de desempeño. Entonces, para hacer la actividad que les pedí de la entrevista, lo que tendrían que hacer sería agarrar a alguien conocido, ¿no? O a alguien sobre todo de su trabajo, sería lo mejor, y preguntarle, ¿no? Antesito tendríamos que tener claro más o menos sus funciones, ¿no? ¿Qué hace o qué hace normalmente su trabajo? Y ya luego tú le podrías preguntar, ¿no? Si él te dice que es ventas o si él te dice que es secretaria, por ejemplo, entonces, pues igual, ¿no? Se le dice, ok, si eres secretaria,
escribes cartas, envías oficios, envías ciertas cosas de tu jefe a otras oficinas, sí, bueno. Entonces, cuando te llega la información, ¿cuánto tiempo te tardas en llevarse la oficina y que tu jefe la lea y que responda, ¿no? Y que se pueda responder esa carta o esa solicitud. Entonces podemos tener la cantidad de solicitudes que le entran versus el tiempo en las que esas solicitudes tienen una respuesta. Entonces, me llegan tantas al día y de esas al día, ¿cuántas saco? Al día, a la semana, al mes, y puedo entonces empezar a hacer una entrevista de desempeño a partir básicamente de las cosas que hacen. Y vamos a hacer un ejemplo. Este, Rubí, ¿podemos hacer un ejemplo de entrevista de desempeño contigo así rápida, nada más como para que nos quede un poquito claro de lo que estamos haciendo? Claro que sí, maestro. Bueno, nada más a manera de ejemplo. Por ejemplo, lo primero es por ejemplo, si yo te dijera, ¿a qué te dedicas en tu área? O sea, ¿cuál es tu función principal? ¿Qué me responderías? ¿Cuál es tu función principal? Coordinar toda mi área y darle su trabajo a cada colaborador. Ok. Ahí me imagino entonces que tienes un puesto, pues un puesto medio, digámoslo así, ¿no? O un puesto alto. ¿Qué Medio, sería? maestro. Medio. Entonces, Medio. Ajá. digamos que tú tienes a cargo a varias personas. Sí, como a 10 personas. Ok. Entonces pensemos, entonces tu chamba es que esas 10 personas hagan eficientemente su trabajo, porque si no las hacen, recae la responsabilidad en ti. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Ok. Pues básicamente una vez sabiendo que esa es tu función más fuerte de la empresa, el dirigir a estas 10 personas, entonces tendríamos que hacer a partir de ahí la entrevista de desempeño, ¿no? Decirte, bueno, ¿qué elementos haces o qué estrategias haces para poder medir el rendimiento de cada una de tus 10 personas que está a tu cargo? Y entonces ya tú me dirás, pues tengo juntas con ellos cada cierto tiempo, no sé, tal vez comunicación mediante oficios en la institución, en la organización, y entonces empezamos a ver de qué manera tú puedes llevar a cabo la correcta dirección de estas 10 personas y saber que estas 10 personas están trabajando en tiempo y forma y ejerciendo, pues realizando las actividades que tenga que hacer, ¿no? Y entonces Así en tu es. caso queda muy bien porque para hacer la tarea, por ejemplo, tú podrías, como tú ya sabes perfectamente qué hacen tus 10 compañeros, Ajá. a los que, pues sí, a los que supervisas, digámoslo así, entonces podrías Ajá. agarrar a una de ellas y hacerles una entrevista de desempeño. ¿Qué cosa es? Preguntarle a profundidad lo que hizo esta semana, a partir del trabajo que le corresponde hacer. Y ahí tú vas a ver, ¿no? A ella le corresponde hacer tales cosas. ¿Las hizo o no las hizo? Y entonces, si las hizo, pues tiene un alto desempeño en la organización y adelante, tiene un plan de acción positivo, porque todo va bien. Si no las hizo, entonces lo ideal sería que en la entrevista llegues a acuerdos con esta trabajadora para decir, ok, no hiciste esto, ¿a qué se debió? Bueno, ¿a qué te comprometes para que la siguiente semana o el siguiente mes, si pasan cosas similares como esta, pues de todas maneras lo logres hacer y ahora sí logres cumplir tus metas? Entonces, en tu caso, como si tienes personal, digamos, que pues a las que supervisas, se te facilita bastante hacer una entrevista de desempeño porque sabes perfectamente cuál es su función de la persona que está abajo de ti. El problema que tenemos a veces es cuando somos iguales, ¿no? Cuando no tenemos como nadie abajo, digámoslo así. Pues por eso normalmente viene el área de recursos humanos a nosotros a hacernos esa entrevista de desempeño. ¿Sale? Bueno, ¿sí me Sí, escucha? sí te escucho. Sí te escucho. Sí, es que, Me estabas diciendo algo bueno, antes.
no, que sí está bastante Ah, clara su explicación ok. y sí tengo, anteriormente en la carrera de trabajo social también realizábamos entrevistas, porque Ajá, para poder ayudar a los pacientes, pues nosotros tenemos que entrevistarlos, hacerles un estudio claro. socioeconómico para poder ver qué tipo de gestión, en qué tipo de gestión les vamos a apoyar, se pueda dar. Ok, muy bien. Sí, y Ujú. ahora como subtema sobre la entrevista de desempeño tenemos, pues a grandes rasgos la entrevista, ¿no? Ahí me la voy a hacer rápida porque ya tengo, o sea, en el video ya se los puse, pero de todas maneras, pues si ya las has hecho, entonces ya queda como muy claro, ¿no? La entrevista es este procedimiento, este proceso de comunicación donde hay un entrevistado y un entrevistador. El entrevistador realiza las preguntas, el entrevistado responde y debe de haber un objetivo muy claro a la hora de hacer esa entrevista. No puede ser una entrevista si yo no conozco al entrevistado. Tengo que antes estudiarlo, analizarlo, saber ciertas cosas de él para llegar a preguntarles cosas profundas. La entrevista lo que nos va a permitir es profundizar información, sacar información importante y relevante a la persona. No preguntarle a qué se dedica. Eso es nuestra obligación saberlo antes. No es nuestra función preguntarle cosas obvias, porque eso ya lo tenemos que haber investigado antes, sino son cosas profundas. En una entrevista de evaluación del desempeño, pues justamente la intención es saber si ha realizado las actividades que debe de realizar. Pero en una entrevista en general hay varios tipos. Tenemos la más común o una de las más usadas, que son la estructurada, que es cuando ya tenemos la información, tenemos la escaleta o el guión de las preguntas que tenemos que llevar a cabo. Luego tenemos las semiestructuradas, que son entrevistas en donde me permito salir del guión, o se puede permitir que el entrevistador se salga tantito del guión por algún comentario o alguna situación que el entrevistado dijo. Y luego tenemos las entrevistas no estructuradas. Estas se dan cuando son normalmente, cuando es una entrevista que sale de la nada. O sea, no es que no estuviéramos preparados, sino más bien queremos entrevistar a alguien importante y de casualidad tenemos la oportunidad de verlo, de estar ahí, y entonces no podemos dejar pasar esa oportunidad y nos arrojamos a hacerle la entrevista. A eso nos referimos Es una con una entrevista entrevista. espontánea, maestro, Exacto, ¿perdón? y exacto, esa espontánea sería la no estructurada, porque ya no llevo un guión, yo no llevo las preguntas, pero como es algo importante, pensemos el director de la organización que casi no se puede ver y que para agendar tiene que pasar mucho tiempo y de pronto lo veo, ahí luego le digo, disculpe, ¿será que puedo entrevistarlo? Necesito nada más hacerle tantas preguntas, ¿se podrá o no se podrá? No, que sí, y ahí sale la entrevista espontánea como tú bien le llamas. Esa sería la no estructurada porque no tendríamos un guión o una escaleta, también se le llama sinónimo de guión. Bueno, parecido porque la escaleta tiene hasta ciertos tiempos o tiene como algunos tips o algunas ideas extra. Entonces la escaleta es como un poquito diferente al guión. Se parece, pero es un poquito diferente. ¿En qué? En que trae más información. El guión es solamente el guión de preguntas. Y ya. La escaleta trae ideas, trae preguntas de refuerzo, trae, por ejemplo, si él me responde esto, entonces le podría preguntar esto otro, trae como preguntas secundarias que me puedan ayudar a mejorar mi entrevista. Entonces, esos son los tres tipos de entrevista más comunes. No estructurada, estructurada y semiestructurada. Y se le llama estructurada por la construcción de la escaleta, que son las preguntas bien planeadas. Si está bien planeado, es estructurada. Si está bien planeado, pero puedo moverme en otras preguntas que se me vaya ocurriendo, improvisando o algo interesante que alguien va sacando, voy a hacer la semiestructurada y si fue espontánea, entonces sería la no estructurada. También la entrevista, pues a otro tipo de entrevista se le llama por el tiempo, ¿no? O por el momentum que le dicen algunas personas, que es el momento de la entrevista, que es la entrevista inicial, entrevista de fuerza o desarrollo y entrevista de cierre. Y básicamente eso se da en todas las entrevistas, solamente es el momento en donde estás hablando con el entrevistado. Cuando yo inicio, debo de iniciar muy fuerte,
Muy fuerte me refiero a con preguntas interesantes. Debo de mantener la entrevista todo el tiempo a la alza, a la alza, a la alza. En el desarrollo debo de volver a realizar dos, tres preguntas muy impactantes para el entrevistado para que vuelva a subir sus ánimos. Y cuando hago la entrevista de cierre, que es la parte final de la entrevista, tengo que sacar otras dos, tres preguntas también igual de fuertes que las primeras para que el ánimo de la entrevista se mantenga todo el tiempo en un pico importante. Porque si no, a veces hay entrevistas que empiezan muy padre y de pronto se van, se van, se van y vamos dejando las preguntas como más generales hasta el final y al mitad o a finales de la entrevista ya, pues ya ni siquiera, o sea, ya están aburridos, el entrevistador también ya ni siquiera le quiere preguntar, el entrevistado ya nada más responde así porque sí, como con bosteza y cosas por el estilo. Entonces esa es la parte del momento de la entrevista. Y hay otras, pero a grandes rasgos serían esas las importantes. Y de todas esas, la que a nosotros nos importa es la estructurada, porque estamos de acuerdo que si vamos a hacer una evaluación del desempeño de un trabajador, pues no vamos a improvisar nada y no vamos a agarrarlo así de forma espontánea en el pasillo y le vamos a decir, oye, te voy a evaluar tu desempeño. No. Lo comparto nada más para saber a grandes rasgos cómo funcionan las entrevistas y saber pues que la de nosotros, la de evaluación del desempeño, tiene que ser lo más rigurosa y lo más formal posible, ¿no? Y formal en todos los sentidos, desde cómo me voy a expresar hasta el respeto que le voy a dar al entrevistado. ¿Dudas? ¿Dudas de eso, Rubí? No, maestro, está claro. Ok. Luego tenemos barreras en la comunicación, sería el otro tema de esto. Barreras en la comunicación, dar y recibir feedback en la entrevista hacia el futuro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente en la comunicación es un proceso. De hecho, tengo un video que hice de la comunicación para la clase anterior, para la sesión anterior, y lo explico muy bien. Si gustas, te lo mando a tu WhatsApp, en donde te explico básicamente todos los elementos que hay de la comunicación y por qué la comunicación es importante. Entre todo eso que vemos, hay una parte que se llama, que son las barreras de la comunicación o las barreras en la comunicación y el ruido en la comunicación. Y ahí explico que el ruido y las barreras, por ejemplo, es todo aquello que me puede interrumpir dentro de mi entrevista. Y no me refiero a cosas como un ruido fuerte o música estruendosa, ¿no? No. Me refiero a veces a que a veces uno está cegado por sus valores, uno está cegado por ciertos tabús, o uno está cegado por ciertas creencias, incluso a veces religiosas. Entonces, todo esto son barreras en la comunicación que me puede permitir a chocar en mi entrevista con mi entrevistado, o sea, el entrevistador con el entrevistado. Y cuando hago una entrevista de evaluación del desempeño, debo de dejar todo esto a un lado y debo de ser por lo más profesional y lo más objetivo posible. Y todas estas barreras que se van generando, pues olvidarlos. Y para eso entonces entra el dar y recibir feedback, que básicamente es retroalimentación. Es decir, debemos tener toda la capacidad en la entrevista de que cuando hacemos una pregunta al entrevistado, debemos dejar que hable y que nos diga todo lo que quiera. Y eso es un error que cometen muchos entrevistadores, que a veces cortan al entrevistado por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que sienten que se está saliendo de la pregunta o cosas por el estilo. Y no, el hecho de dar y recibir feedback es justamente eso, tener toda la certeza del mundo de que si él te está dando información, pues tú tienes como entrevistador, tienes que estar ahí recabando toda la información que pueda, porque eso te va a servir al final para tu plan de acción. Si te empieza a decir que tiene un problema familiar, si te empieza a decir que se le murió algún conocido o algún, su mascota, incluso cualquier cosa que pareciera que se está saliendo, ¿no? De la pregunta, la intención aquí es dejarlo y saber dar un buen feedback. ¿Qué cosa es? Una buena retroalimentación, es decir,
saber redirigir la pregunta. Si tú le preguntas algo y él te respondió otra cosa, eso que te está respondiendo te va a servir para tu plan de acción, pero tú puedes redirigir a la persona con otra pregunta, sacándole más información de lo que te está platicando y al final lograr conseguir lo que queremos para para nuestra entrevista que estamos buscando. Ahora, esto que te digo tiene que ver con el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tanto saber preguntar como de saber escuchar. Y nosotros debemos de dar cierta orientación a nuestro trabajador, pero también nosotros debemos de tener toda la tranquilidad de que nuestro trabajador también se pueda quejar. O sea, quejar en el buen sentido, ¿no? O sea, expresar ciertos puntos de vista que no le parecen bien o incluso que crea que está entorpeciendo el día a día, el trabajo diario. Porque gracias a este tipo de entrevistas, la organización puede crecer. Escuchar a sus trabajadores en algunos casos nos puede dar mucha información para saber cómo mejorar en ciertos procesos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta también a la hora de estar realizando estas entrevistas. Y ya para finalizar tenemos cómo potenciar el desempeño y la motivación. Y esto pues ya cuando tú entrevistas al trabajador entramos en una especie o en un espacio íntimo. Y justo cuando estamos haciendo este espacio íntimo, lo que nos va a permitir poder motivar al trabajador va a ser nuestra tercera, tercera unidad. O en este caso sería la 3 4 1 2 3 4 la 5. Nuestra unidad 5 sería carreras profesionales y plan de sucesión. Esa es una forma muy interesante para poder motivar a nuestro trabajador. ¿Tú ya habías escuchado acerca de las carreras profesionales y planes de sucesión? ¿Tienes más o menos ideas de qué es y a qué me refiero con este tercer y último tema de lo que estamos viendo? Sí, por ejemplo, apenas en mi instituto hubo un cambio de subdirector de recursos humanos. Ajá, Entonces, pues, su sucesor de mi subdirectora ya ahora es un ingeniero. ok. Quiero pensar que va por ahí encaminado, o estoy Sí, mal. Correctamente. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Muy bien, felicidades. Es justamente eso. Sí, Sí, mira, ay, gracias. O sea sí, que no mira, estoy tan perdido. no, 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 al contrario, me sorprendiste. No, dije, no, pues le dio al punto. Eso es justamente. Por ejemplo, Ajá. las carreras profesionales es saber, pues, que cada puesto requiere a cierto profesionista y tiene un perfil determinado. Todos los puestos en mi organización. Bueno, pero llega un punto en donde hay ocasiones en las que si tú en tu organización logras que estas carreras, o esto se llama líneas de carrera profesional, también se les llama, sean evidentes para tu equipo de trabajo, es decir, tú puedas ver el organigrama y ver, aquí está el coordinador de ventas, aquí está el, no sé, director de ventas, y aquí está el vendedor, y luego puedes ver otras líneas de carrera y en las líneas de carrera tú te das cuenta cómo cuando este coordinador de carrera llega a ser supervisor, entonces lo pueden mandar a otra institución a tener otro puesto más alto y cómo son estos pasos de ir escalonando a un mejor puesto de trabajo en la organización. Y eso genera motivación, porque si tú eres vendedor, sabes que si cumple las metas y los objetivos, el puesto que le sigue al vendedor es el supervisor de ventas y después el coordinador de ventas, por ejemplo, ¿no? O primero el coordinador y luego el supervisor, como funciona en cada organización. Y una vez que estás ahí, si continúas cumpliendo los objetivos, la propia organización te puede mandar, tal vez por un ejemplo, ¿no? Como director de ventas en otra área nueva y abrir otra institución nueva. Entonces, esos serían los planes de carreras profesionales, ¿no? Y esto debemos de tenerlo siempre en recursos humanos porque es una motivación muy grande que le das a todos tus trabajadores. Saber que si cumplen, pueden subir y ascender
y saber que hay un punto final al cual puedes ascender para todavía ahora crear más y moverte a otro lugar en donde puedas vivir mejor o donde puedas ganar mejor, a eso se le va a llamar una línea de carreras profesionales. ¿Le entendimos esa parte de las líneas de carreras profesionales? Sí, bastante claro, maestro, porque Ok, al menos en mi caso, sí, este, tengo muy buena referencia de mi nuevo subdirector, porque es una ajá, persona que ha empezado a escalar por sus propios méritos, sí, sí, haciendo, ahora sí, un poco más extensivo su carrera. De jefe de departamento se brinca a una subdirección. Entonces dije, ay, así pues qué es, padre, ¿no? Porque el instituto hoy en día se divide en dos partes, que es mitad INSABI, mitad instituto. Entonces ajá, dije, ay, qué padre, ¿no? Porque pues se quedó alguien de mi instituto, porque yo pertenezco al instituto. sí, sí, Entonces, esa satisfacción le queda a las personas como yo, que pues sí hay oportunidades para todos. Y así prueba es. de ello es este chico que acaba de escalar a una subdirección. Así es. Y entonces, por ejemplo, uno de los ideales de cualquier persona en una organización es siempre ascender, ¿no? Y va a querer estar en un puesto mayor, con una responsabilidad o con un mejor pago. Y entonces, cuando nosotros podemos tener a 2 años, a 3 años, a 5 años y poder ver físicamente en nuestra organización cómo podemos ir avanzando, cómo podemos ir creciendo, eso nos permite, pues, lograr muchas cosas dentro de la organización y sobre todo mantener al trabajador motivado, que eso es lo que estamos o lo que se quiere lograr con todo esto, ¿no? Lograr esta motivación. Y te voy a compartir pantalla, por ejemplo. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en las líneas de carrera, ¿no? No sé, ¿lo puedes ver? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el 2004, cómo estaba el gerente de ventas, el jefe de marketing, el jefe de ventas, el vendedor y el analista de marketing. Y de pronto, para el 2019, ya tenemos un gerente de ventas, el gerente de marketing, el analista de marketing, pero abajo ya hay un analista de publicidad. Y luego tenemos un jefe de producto uno, que es el vendedor. Y luego tenemos un jefe de producto 2, que es el otro vendedor. Entonces, con esto, ¿cómo podemos ir aspirando y decir, bueno, si soy vendedor, puedo subir a jefe de producto? Si soy analista de publicidad, pues entonces puedo subir a analista de marketing y luego a jefe de marketing. Y si en el 2014 la empresa estaba así y ahora ya está así, pues entonces quiere decir que si yo estoy cumpliendo mis metas y haciendo bien mi trabajo por tanto tiempo, entonces en 3, 4 años más puede que yo sí avance y no solamente sienta que me estoy quedando estancado en esa parte de la organización. Y eso al final de cuenta genera motivación y genera pues ganas de crecer y de darlo todo en la empresa en la que estemos. Y finalmente, los planes de sucesión. Los planes de sucesión nos van a permitir saber cuál es el perfil idóneo y qué tipo de personal me puede entrar, digamos, a sustituir a la persona que se ha ido de mi organización, ya sea porque ha ascendido a un mejor puesto de trabajo o porque no ha cumplido sus objetivos ni sus metas. Y entonces resulta que en la entrevista vimos que hicimos un plan de acción, no pasó, no pasó, y seguimos con los planes de acción y no logró los, no logró mejorar y no logró hacer sus metas y tenemos que decirle, bueno, adiós, no se cumplió los objetivos, o él logró ascender lo suficiente y se fue a otro lado de la organización y tenemos ese puesto vacante. En los planes de sucesión es ya tener claro de la organización quiénes son las posibles personas que van a ocupar el puesto que quedó vacante. Porque cuando yo estoy dejando un puesto importante en la organización, es mucho la pérdida que tiene la empresa en todo el proceso de recontratar personal. Entonces, si tú tienes planes de sucesión en donde ya sabes que aquí está este puesto y abajo de él están estas tres personas, y tú vas realizando
entrevistas de desempeño y vas realizando la gestión inicial que estábamos hablando cuando empezamos la clase, entonces si tú quieres lograr todo eso, ya vas a tener la gestión, si tú haces entonces la gestión del rendimiento y haces las entrevistas de desempeño, entonces tú vas a poder tener planes de sucesión que te van a ahorrar costos y recursos de la empresa como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque entonces aquí se sale la persona y tú en una semana ya tienes quien ocupó ese puesto y ya está capacitado porque venía de esa rama, digamos, en la organización y porque ya tú has evaluado con sus diferentes entrevistas que ha tenido de evaluación de su desempeño, que sí tenía o que sí tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para ocupar ese lugar y ese puesto. Entonces, básicamente los planes de sucesión es que tú estés consciente de quiénes son tus altos mandos o mandos medios y saber quiénes de tus mandos medios pueden entrar a, pues sí, cuando uno de mis altos mandos se va, quién de mis altos medios es el más adecuado y quién es el que tiene la mayor habilidad para poder ocupar ese puesto. Y entonces tú lo que debes de hacer es, si alguien de aquí arriba se va, tú ayudas a tu empresa de los que están aquí abajo a aumentar y a subir. Un error muy grande es que si alguien de aquí arriba se va, luego buscan, recursos humanos busca y mete papeles y meten currículums y demás, otras personas que no son de la organización para que entren a ocupar ese alto puesto. Pero todo el know-how que hay ahí, todo el conocimiento de la empresa de años y de experiencia, va a perder la empresa muchísimo más tiempo el hecho de capacitar a esta persona que logre tener este puesto aquí, a que mejor alguien que esté en tus mandos medios, que tenga relación directa con ese puesto, que ya conoce toda la misión y visión de la empresa y todos los objetivos y sabe a lo que se dedica y haga bien las cosas y también tenga la habilidad para tener el puesto de acá arriba, es mejor que escale y que tú escales a alguien de abajo, o sea, de mandos medios a altos mandos, a que traigas gente externa a tu empresa. Siempre, siempre, siempre es lo que estamos recomendando, eso es lo que recomienda la teoría de los planes de sucesión. De tal manera que si hubiera rotación de personal, tu empresa pues vaya hacia arriba, ¿no? O sea, la gente que empezó abajo nunca esté abajo o la mayoría no esté abajo, sino vaya escalando cuando haya cierta rotación de personal por alguna situación. A veces incluso puede ser por muerte natural, incluso, ¿no? Por algún accidente, no necesariamente estamos hablando de despidos o no necesariamente estamos hablando porque la empresa ya no necesita ese puesto de trabajo, sino por cuestiones de la vida, pues la empresa debe de estar preparada para sustituir a una persona y más a los altos mandos, más a un puesto importante, pues, ¿no? Entonces es como una especie de cajita que tienes la empresa para decir, bueno, si me falta puedo ocupar a cualquiera de estos cuatro para ese puesto. Y claro, ya después vendría toda la evaluación de su desempeño, de exámenes y demás situaciones que hay que elaborar para ver quién de estos que están en la cajita pueden ser la mejor opción para ocupar ese puesto de trabajo que tengo ahí arriba. Eso sería lo idóneo. Pues eso sería, Rubí, los planes de sucesión y por qué su importancia en este tema. No sé cómo, si tengas alguna duda y cómo hayas visto esto. Con mucho gusto me lo puedes hacer llegar para que te ayude a responderla si tienes alguna duda. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, bastante clara su explicación y me abre un panorama más amplio hacia mis objetivos, porque pues una de las metas de estudiar administración y desarrollo en recursos humanos es poder ejercer, porque a Dios gracias me han ofrecido 3 jefaturas y, pues hemos tenido la buena suerte de que tenemos gente muy buena alrededor, entonces donde estoy no es mal lugar. Entonces, nos hemos dado ese pequeño lujo de rechazar esas jefaturas, pero a veces por el miedo y por la falta de conocimiento. Entonces, pues yo prefiero primero prepararme un poco para Claro, después,
aventarme al ruedo, ¿no? Y decir, ahora sí, estoy lista y pues a lo que vamos, a lo que Claro, sigue. claro. Ok. Ujú. Muy bien, Rubí. Sí, pues me da mucho gusto que te haya servido todo esto que estamos viendo y pues básicamente eso sería lo que, lo que comprende estas tres grandes unidades. Obviamente traté de resumirlo lo más importante, traté de ser lo más claro posible, pero de todas maneras hay bastante material ahí en la plataforma. También cualquier duda o pregunta que tengas ya más específica, con mucho gusto me lo puedes hacer llegar. Y pues ya nada más recordarte en el último anuncio que tengo aquí, es que el planes de desarrollo y planes de sucesión, el compromiso. ¿A qué se refiere esto? Con que cuando uno tiene un plan de desarrollo, un plan de sucesión o una línea de carrera profesional, lo que vamos a generar en nuestros trabajadores son un alto compromiso en la empresa porque van a saber hacia dónde pueden avanzar, hacia dónde pueden subir, digamos, de nivel jerárquicamente para mejorar su calidad de vida, pero también el compromiso de que si en algún momento alguien de arriba se va, saber que yo estoy en los posibles candidatos para estar allá arriba. Entonces eso me genera a mí en lo personal como trabajador de cualquier empresa este grado de compromiso a la institución y de saber, es que no me quise, es que si en algún momento esta persona sigue avanzando para bien, porque igual y él sigue avanzando y se abre otra institución, se abre otra, pues sí, otra unidad, ¿no? Entonces a él lo pueden mandar a mejorar su calidad de vida en otro puesto y ese puesto cuando se quede vacante yo tengo ahí el motor de aspirar ahí. Y aparte, si ya está el plan de sucesión y mi nombre está contemplado, pues voy a tratar de trabajar lo más eficientemente para poder estar allá arriba, ¿no? Y ser yo uno de los que gane tal vez esa vacante que quede ahí disponible. Básicamente eso sería todo, Rubí, y pues cualquier cosa estoy para servirte, para servir a tus compañeros vamos a seguir platicando otras cosas que necesites que sean importantes, algunas dudas también con mucho gusto, pero para todas aquellas personas que nos están viendo de forma sincrónica para ver la sesión 2, pues doy por terminada la sesión grabada, ya me voy a quedar aquí con los alumnos para cualquier cosita o duda que me quieran preguntar ya particularmente para resolverles sus dudas o hacer algunos otros ejercicios también. Entonces me despido para aquellos que nos están viendo de forma sincrónica. Cuídense mucho y estamos para servirles.